¿Alguna vez has sentido que una sola conversación fue suficiente para arruinar un día entero? Un comentario hecho sin pensar, un mensaje que nunca llegó, una mirada que interpretaste como rechazo o una crítica que sigue repitiéndose en tu cabeza mucho después de que todos los demás la olvidaron. Lo curioso es que, mientras tú sigues reviviendo ese momento una y otra vez, el resto del mundo ya continuó con su vida. Entonces surge una pregunta incómoda: ¿realmente fue esa situación la que te hizo daño, o fue el espacio que decidiste darle dentro de tu mente? La respuesta puede cambiar por completo la forma en la que entiendes tu vida, porque la mayoría de las personas no pierde su tranquilidad por los acontecimientos. La pierde por el significado que les concede. Vivimos convencidos de que nuestras emociones aparecen porque el mundo las provoca. Pensamos que alguien nos hace enojar, que una situación nos hace sentir insuficientes o que un fracaso destruye nuestra confianza. Sin embargo, existe una realidad mucho más profunda y difícil de aceptar. Entre todo lo que ocurre a tu alrededor y la forma en la que terminas sintiéndote, siempre existe un proceso invisible que casi nadie nota. Tu mente interpreta, completa información, imagina escenarios y crea historias antes de que tú seas consciente de ello. Lo sorprendente es que la mayoría de esas historias nunca fueron comprobadas. Son conclusiones rápidas construidas por un cerebro que intenta protegerte, aunque muchas veces termine haciéndote exactamente lo contrario. Imagina por un momento que tu mente funciona como el sistema operativo de una computadora. Si ese sistema contiene errores, programas antiguos o archivos dañados, no importa cuán moderno sea el equipo, todo comenzará a funcionar con lentitud. Las aplicaciones fallarán, el rendimiento disminuirá y cualquier tarea parecerá mucho más pesada de lo que realmente es. Ahora cambia la computadora por tu vida. Tus relaciones, tus decisiones, tu trabajo, tus estudios y hasta la manera en que enfrentas los problemas dependen del sistema con el que interpretas la realidad. El problema es que casi todos intentan cambiar lo que ocurre afuera sin revisar primero el programa que dirige todo desde adentro. Durante años nos enseñaron a reaccionar con rapidez. Responder de inmediato parecía una señal de inteligencia. Defenderse era sinónimo de fortaleza. Tener siempre una opinión demostraba carácter. Las redes sociales terminaron acelerando todavía más ese hábito. Hoy basta un comentario para generar discusiones interminables, un vídeo de pocos segundos puede despertar indignación colectiva, una publicación es suficiente para alterar el estado de ánimo de millones de personas. Nunca había sido tan fácil entregar nuestra atención, al mismo tiempo, nunca había sido tan difícil recuperarla. La consecuencia es evidente, vivimos agotados mentalmente por asuntos que, vistos con perspectiva, apenas tendrán importancia dentro de unas semanas. Existe un fenómeno que explica gran parte de este comportamiento. Nuestro cerebro evolucionó durante miles de años en un entorno donde ignorar un peligro podía significar la muerte. Detectar amenazas rápidamente era una ventaja para sobrevivir. El ruido entre los árboles, una expresión hostil o cualquier cambio inesperado merecían toda la atención posible. Ese mecanismo permitió que nuestra especie llegara hasta aquí, pero el mundo cambió mucho más rápido que nuestro cerebro. Hoy ya no escapamos de depredadores, pero ese mismo sistema sigue reaccionando como si cualquier inconveniente pusiera nuestra vida en riesgo. Un correo sin responder, una llamada perdida o una crítica en Internet activan procesos similares a los que antes se reservaban para amenazas reales. Tu cuerpo responde con tensión, ansiedad y estrés, aunque objetivamente no exista un peligro inmediato. Lo más preocupante es que esa reacción automática suele pasar desapercibida. No cuestionamos por qué algo nos afecta, simplemente asumimos que debe afectarnos. Y cuanto menos analizamos nuestras respuestas, más poder les entregamos. Poco a poco empezamos a creer que somos víctimas permanentes de las circunstancias. Esperamos que cambien las personas, que mejoren las condiciones o que desaparezcan los conflictos para finalmente sentirnos en paz. Sin embargo, esa estrategia tiene un problema enorme: coloca el control de tu bienestar en manos de factores que nunca podrás dirigir completamente. Es como intentar navegar un barco dedicando todo tu esfuerzo a controlar el viento en lugar de aprender a manejar el timón. Las personas que parecen mantener la calma incluso en momentos difíciles no viven en un mundo distinto. También reciben críticas, experimentan pérdidas, enfrentan decepciones y atraviesan etapas de incertidumbre. La diferencia es que desarrollaron una habilidad poco común: aprendieron a distinguir entre un acontecimiento y la historia que su mente comienza a construir alrededor de ese acontecimiento. Ese pequeño espacio, casi imperceptible, es donde nace la verdadera libertad. Porque mientras la mayoría responde por impulso, ellas hacen algo diferente. Observan, evalúan, deciden. Y esa pausa, que apenas dura unos segundos, termina modificando el rumbo de decisiones que afectarán años completos de sus vidas. Tal vez pienses que dominar tus reacciones consiste en dejar de sentir. Esa es una de las ideas más equivocadas que existen. No se trata de convertirte en una persona fría, distante o indiferente. Al contrario, significa desarrollar la capacidad de experimentar cualquier emoción sin permitir que tome el control del volante. El miedo puede aparecer. La tristeza también. El enojo es completamente humano.
Lo que marca la diferencia no es la emoción que llega, sino quien termina tomando la siguiente decisión, la emoción o tú. Y aquí aparece una pregunta que vale la pena conservar durante todo este vídeo. Si cada día alguien pudiera comprar tu atención con un simple comentario, una crítica o una provocación, ¿cuánto valdría realmente tu paz? Porque, aunque no lo parezca, eso ocurre constantemente. Personas que jamás pensarán en ti durante más de unos minutos consiguen ocupar horas enteras dentro de tu mente. Situaciones que ya terminaron siguen consumiendo energía como si todavía estuvieran ocurriendo. Sin darte cuenta, entregas uno de los recursos más valiosos que posees, tu capacidad de decidir en qué vale la pena invertir tu vida. La buena noticia es que recuperar ese poder no depende del mundo. Depende de comprender algo que casi nadie te enseñó y que, una vez entendido, cambia para siempre la forma en la que observas todo lo que sucede a tu alrededor. La primera trampa es tan común que la mayoría de las personas jamás descubre que vive dentro de ella. Es la necesidad de reaccionar a todo. Parece algo insignificante, incluso natural, pero con el paso del tiempo se convierte en uno de los hábitos más destructivos para la mente. No necesitas responder cada comentario. No tienes que demostrar que tienes razón en todas las discusiones. No hace falta justificar cada decisión que tomas ni explicar constantemente quién eres. Sin embargo, millones de personas viven exactamente así. Cada palabra que escuchan exige una respuesta. Cada opinión diferente se siente como un ataque personal. Cada desacuerdo parece una amenaza contra su identidad. Lo que comienza siendo una simple reacción termina convirtiéndose en una forma de vivir. Y cuando reaccionas a todo, dejas de elegir. Simplemente respondes en automático. Observa cualquier incendio forestal desde la distancia. Lo que destruye miles de hectáreas no suele ser la primera chispa. Esa apenas ocupa unos centímetros. Lo realmente peligroso ocurre cuando encuentra combustible suficiente para crecer sin control. Con la mente sucede exactamente lo mismo. Una crítica representa la chispa. Una mala noticia también. Una decepción puede ser otra. Pero ninguna de ellas tiene el poder suficiente para consumir tu tranquilidad por sí sola. El verdadero combustible aparece cuando comienzas a alimentar el pensamiento una y otra vez. Lo analizas durante horas. Lo comentas con diferentes personas. Imaginas respuestas que nunca dirás. Inventas escenarios futuros. Recreas conversaciones pasadas. Sin darte cuenta, tú mismo mantienes vivo un fuego que habría desaparecido hace mucho tiempo si hubieras dejado de alimentarlo. Existe una diferencia enorme entre pensar y rumiar. Pensar busca soluciones. Rumiar solo repite el problema con distintas palabras. Pensar te acerca a una decisión. Rumiar prolonga el sufrimiento. Pensar consume energía durante un momento específico para resolver una situación. Rumiar consume energía indefinidamente sin producir ningún resultado. Y, sin embargo, muchas personas confunden ambas cosas. Creen que seguir dándole vueltas a un problema significa estar trabajando en él, cuando en realidad únicamente están fortaleciendo el circuito mental que mantiene vivo ese mismo dolor. Es como correr sobre una caminadora creyendo que estás avanzando hacia otro lugar. Al terminar, el cansancio es real, pero el paisaje sigue siendo exactamente el mismo. La segunda trampa es todavía más silenciosa, vivir esperando validación. Desde muy pequeños aprendimos que recibir aprobación significaba estar haciendo las cosas bien. Una buena calificación, un elogio, un reconocimiento o una felicitación activaban una sensación agradable. No había nada malo en ello. El problema comenzó cuando dejamos que nuestra autoestima dependiera de esas recompensas externas. Entonces apareció una necesidad constante de agradar, de encajar, de evitar cualquier desaprobación. Poco a poco dejamos de preguntarnos qué queríamos realmente y empezamos a preguntarnos qué esperaban los demás de nosotros. Sin darnos cuenta, cedimos el control de nuestra identidad. Piensa por un instante cuánto tiempo dedica una persona promedio a imaginar lo que otros piensan de ella. Horas enteras preocupándose por una conversación, por una fotografía publicada, por una decisión tomada o por una opinión expresada. Ahora considera esta posibilidad, la mayoría de esas personas también está demasiado ocupada pensando en sí misma. Es una paradoja fascinante. Todos creemos ser el centro de la atención de los demás, cuando en realidad casi todos están atrapados exactamente en la misma preocupación. Gastamos años intentando controlar una imagen que existe principalmente dentro de nuestra propia imaginación. La tercera trampa tiene una apariencia muy distinta porque suele disfrazarse de prudencia. Se llama anticipación negativa. Es ese impulso que lleva a imaginar el peor desenlace antes de que ocurra cualquier cosa. Antes de una entrevista de trabajo imaginas el fracaso. Antes de una conversación importante ensayas una discusión que quizá nunca suceda. Antes de iniciar un proyecto ya visualizas todo lo que podría salir mal. El cerebro cree que prepararse para el desastre reducirá el dolor si finalmente ocurre. Pero sucede exactamente lo contrario. Terminas viviendo el problema dos veces, una en tu imaginación y otra en la realidad, si es que alguna vez llega a ocurrir. La ironía es que una enorme cantidad de esos escenarios jamás sucede.
Estudios sobre el pensamiento anticipatorio muestran que muchas de las preocupaciones diarias nunca llegan a materializarse. Aún así, el cuerpo responde como si fueran completamente reales. Tu respiración cambia. Tus músculos se tensan. El corazón acelera su ritmo. Liberas hormonas relacionadas con el estrés para enfrentar peligros que solo existen dentro de una historia creada por tu mente. Es como activar constantemente la alarma de incendios de un edificio donde nunca hubo fuego. Después de un tiempo, incluso cuando aparezca un peligro verdadero, ya no sabrás distinguirlo de las falsas alarmas. La cuarta y última trampa es probablemente la más difícil de reconocer porque suele confundirse con experiencia. Consiste en convertir el pasado en una identidad permanente. Todos tenemos heridas. Todos hemos cometido errores. Todos cargamos decepciones, pérdidas y momentos que preferiríamos borrar. El problema aparece cuando dejamos de decir eso me ocurrió y comenzamos a decir eso soy yo. Es una diferencia de... Imagina a un escultor frente a un enorme bloque de mármol. Cualquiera que pase por ahí solo verá una piedra sin forma. Sin embargo, el escultor observa algo completamente diferente. Él no intenta crear la figura agregando material. Lo hace retirando aquello que sobra. Golpe tras golpe elimina lo innecesario hasta revelar la obra que siempre estuvo escondida en el interior. El crecimiento personal funciona de una manera muy parecida. No siempre necesitas añadir más conocimientos, más motivación o más técnicas. Muchas veces lo primero que necesitas es eliminar hábitos mentales que llevan años ocupando espacio. Soltar interpretaciones equivocadas. Abandonar creencias que ya no sirven. Dejar de cargar historias que alguna vez fueron útiles para sobrevivir, pero que hoy solo limitan la vida que podrías construir. Y aquí comienza la parte más interesante. Porque una vez que identificas estas 4 trampas, aparece una pregunta inevitable. Si la mayoría de nuestro sufrimiento nace de procesos automáticos, ¿es realmente posible entrenar la mente para responder de una forma diferente? La respuesta es sí. Pero no ocurre gracias a frases motivacionales ni porque un día despiertes sintiéndote más fuerte. Ocurre cuando desarrollas un método que interrumpe esos patrones antes de que tomen el control. Y precisamente ese método es el que conocerás a continuación. Existe una diferencia enorme entre conocer una idea y convertirla en una habilidad. Todos hemos escuchado frases como mantén la calma, no te tomes las cosas tan personal o piensa en positivo. El problema es que esos consejos, por sí solos, rara vez cambian algo. Saber qué deberías hacer no significa que tu mente vaya a hacerlo cuando aparezca la presión. En los momentos difíciles no actuamos según lo que sabemos, actuamos según aquello que hemos entrenado una y otra vez. Por eso tantas personas entienden perfectamente lo que les perjudica y, aún así, siguen cayendo en los mismos patrones. No les falta información. Les falta entrenamiento. Imagina a un arquero frente a un blanco situado a 100 metros de distancia. Durante la práctica, cada movimiento parece sencillo. Respira, apunta y dispara. Pero cuando el escenario cambia, cuando hay ruido, presión, espectadores y la posibilidad de fallar, todo se vuelve diferente. Si el arquero solo memorizó la técnica, probablemente se bloqueará. En cambio, si entrenó miles de veces hasta convertir el movimiento en parte de su naturaleza, responderá con precisión incluso bajo presión. La mente funciona exactamente igual. No se fortalece cuando todo está tranquilo. Se fortalece cuando aprende a responder de manera diferente justo en el instante en que más difícil resulta hacerlo. El primer paso consiste en detener el impulso antes de alimentar la historia. Parece algo sencillo, pero es una de las habilidades más escasas de nuestro tiempo. Cada emoción llega acompañada de una invitación silenciosa. El enojo te invita a responder de inmediato. El miedo te invita a huir. La vergüenza te invita a esconderte. La ansiedad te invita a imaginar escenarios catastróficos. La mayoría acepta esa invitación sin cuestionarla. Sin embargo, existe un pequeño intervalo entre el estímulo y la respuesta. Es tan breve que muchas personas ni siquiera notan que existe. Pero es precisamente ahí donde comienza la libertad. Piensa en un semáforo. Cuando la luz cambia a rojo, ningún conductor responsable acelera simplemente porque tenga prisa. Se detiene, observa y espera el momento adecuado para continuar. Curiosamente, hacemos lo contrario con nuestras emociones. Apenas sentimos una molestia, aceleramos. Contestamos mensajes impulsivamente, levantamos la voz, tomamos decisiones importantes o rompemos relaciones sin concedernos siquiera unos segundos para evaluar lo que realmente está ocurriendo. Después llegan el arrepentimiento y las preguntas de siempre: ¿por qué reaccioné así? La respuesta casi nunca está en la situación. Está en la velocidad con la que permitiste que la emoción tomara el control. El segundo paso consiste en cambiar la pregunta que haces a tu mente. La mayoría formula preguntas que amplifican el problema. ¿Por qué siempre me pasa esto? ¿Por qué esa persona me hizo daño? ¿Qué hice para merecerlo? Nuestro cerebro tiene una característica fascinante: hará todo lo posible por encontrar respuestas, incluso cuando las preguntas sean equivocadas. Si preguntas por qué tu vida parece estar llena de obstáculos, comenzará a buscar pruebas que confirmen esa idea. Si preguntas por qué nunca eres suficiente, encontrará recuerdos, errores y experiencias que parezcan demostrarlo. No porque sean toda la verdad, sino porque eso fue exactamente lo que le pediste buscar. Ahora imagina que cambias completamente el enfoque. En lugar de preguntar ¿por qué me ocurrió esto?, preguntas ¿qué puedo aprender de esto? En lugar de decir ¿por qué soy así?, preguntas ¿qué habilidad necesito desarrollar?
De repente, la mente deja de buscar culpables y comienza a buscar caminos. La situación sigue siendo la misma, pero el resultado cambia por completo porque cambió la dirección de tu atención. No se trata de engañarte ni de convertir cualquier problema en algo positivo por obligación. Se trata de utilizar la capacidad más poderosa que posee el ser humano, elegir hacia dónde dirige su pensamiento. El tercer paso es, quizá, el más difícil de sostener, pero también el que produce los cambios más profundos. Consiste en actuar de acuerdo con la persona en la que deseas convertirte, no de acuerdo con la emoción que sientes en ese instante. Esto puede sonar contradictorio, porque estamos acostumbrados a pensar que primero debemos sentirnos seguros para actuar con seguridad, sentirnos motivados para empezar un proyecto o sentirnos tranquilos para responder con calma. Sin embargo, la realidad suele funcionar al revés. Muchas veces es la acción repetida la que transforma el estado interno. Observa a cualquier persona que hoy admiras por su disciplina. Es fácil pensar que siempre tuvo fuerza de voluntad, que nunca dudó o que posee una confianza extraordinaria. Pero detrás de esa imagen casi siempre existe una historia mucho menos visible. También sintió miedo. También quiso abandonar. También dudó de sí misma. La diferencia es que aprendió a no negociar con cada emoción pasajera. Comprendió que los sentimientos cambian constantemente, mientras que las decisiones repetidas construyen el carácter. Existe una metáfora que ayuda a entender este proceso. Imagina que tu mente es el jardín de una antigua biblioteca. En ese lugar crecen árboles enormes capaces de dar sombra, flores que embellecen el paisaje y frutos que alimentan a quienes llegan hasta ahí. Pero también aparecen malezas. Al principio parecen inofensivas. Apenas unas cuantas hojas sobresaliendo entre el resto de las plantas. Si las arrancas en ese momento, apenas requieren unos segundos de esfuerzo. Sin embargo, si decides ignorarlas durante meses o años, terminarán extendiendo sus raíces por todo el terreno. Ahogarán las plantas sanas, cubrirán los caminos y harán que incluso la biblioteca más hermosa parezca abandonada. Los pensamientos funcionan exactamente igual. Una interpretación equivocada puede parecer pequeña. Una inseguridad repetida también. Una idea negativa sobre ti mismo quizá no parezca importante la primera vez que aparece. Pero cada repetición fortalece sus raíces. Cada vez que aceptas esa historia sin cuestionarla, la conviertes en parte del paisaje de tu mente. Con el tiempo ya no distingues entre la realidad y la interpretación. Crees que siempre fuiste así, cuando en realidad solo llevas mucho tiempo alimentando el mismo pensamiento. La buena noticia es que el proceso también funciona en sentido contrario. Cada vez que eliges detener una reacción impulsiva, fortaleces un camino nuevo. Cada vez que decides responder con serenidad en lugar de responder con orgullo, ese camino se hace un poco más amplio. Cada vez que diriges tu atención hacia aquello que puedes construir, en lugar de hacia aquello que ya no puedes cambiar, estás plantando una semilla diferente. Al principio el cambio parece imperceptible. Después comienza a notarse en pequeñas decisiones. Más adelante se refleja en tu forma de hablar, de relacionarte, de resolver conflictos y de enfrentar la incertidumbre. Finalmente, un día descubres algo sorprendente, ya no reaccionas como antes. No porque el mundo haya dejado de ser difícil, sino porque tú dejaste de entregar el control de tu mundo interior. Y es justamente aquí donde muchas personas cometen un error que puede echar abajo todo su progreso. Creen que dominar la mente significa no volver a sentir miedo, enojo o tristeza. Esperan alcanzar un estado permanente de calma absoluta. Pero ese objetivo no existe. La verdadera fortaleza no consiste en eliminar las emociones, sino en impedir que ellas decidan el rumbo de tu vida. Las emociones son visitantes, no deben convertirse en los arquitectos de tu destino. Hay una idea que casi nunca se menciona cuando se habla de crecimiento personal, y sin embargo puede ser una de las más importantes. Tu atención es un recurso limitado. Cada mañana despiertas con una cantidad finita de tiempo, energía mental y capacidad para concentrarte. No puedes fabricar más horas, ni recuperar un día perdido, ni comprar una nueva oportunidad para vivir este momento exactamente como lo estás viviendo ahora. Cada vez que permites que una discusión sin sentido, una comparación constante o un resentimiento antiguo ocupen ese espacio, estás haciendo un intercambio silencioso. Estás entregando una parte de tu vida a algo que probablemente nunca te devolverá nada a cambio. Piensa en un escultor frente a un enorme bloque de piedra. Antes de comenzar, la obra ya existe en su imaginación, pero permanece oculta bajo toneladas de material que no pertenece a la figura final. El escultor no crea la estatua agregando más y más piedra, la revela eliminando aquello que sobra. La vida funciona de una forma muy parecida. Muchas veces el cambio no consiste en añadir más disciplina, más motivación o más conocimientos. Consiste en retirar el exceso de ruido que ocupa tu mente. Soltar preocupaciones que ya no tienen sentido. Abandonar discusiones que nunca conducirán a ningún lugar. Dejar atrás la necesidad de demostrar constantemente quién eres. Cuando eliminas lo innecesario, aparece espacio para lo verdaderamente importante. Por eso las personas más serenas no siempre son las que tienen menos problemas. En muchos casos son quienes aprendieron a administrar mejor su atención. Entendieron que no todo merece una respuesta, que no toda batalla vale el desgaste y que no toda opinión necesita convertirse en una carga emocional.
Descubrieron que la verdadera inteligencia no consiste únicamente en saber qué hacer, sino también en reconocer que dejar de alimentar. Esa capacidad parece pequeña cuando la observas durante un solo día, pero multiplicada por meses o años termina transformando por completo el rumbo de una vida. Ahora imagina que alguien pudiera observar cada uno de tus pensamientos durante una semana. No las palabras que dices en voz alta, sino el diálogo que mantienes contigo mismo cuando nadie te escucha. ¿Qué historia encontraría? ¿La de una persona que utiliza su energía para construir oportunidades o la de alguien que revive una y otra vez aquello que ya no puede cambiar? Porque, aunque solemos creer que nuestras acciones son las que construyen nuestro destino, la verdad es que las acciones nacen de decisiones, las decisiones nacen de pensamientos y los pensamientos se fortalecen con aquello a lo que prestas atención todos los días. Mucho antes de que una persona cambie su vida, cambia la conversación que mantiene consigo misma. Existe una frase que dice que las cadenas más fuertes son aquellas que no pueden verse. No están hechas de hierro, sino de hábitos, creencias e interpretaciones que repetimos durante tanto tiempo que terminamos aceptándolas como si fueran la realidad. Hay personas que llevan años prisioneras de una opinión ajena pronunciada en pocos segundos. Otras siguen definiéndose por un error cometido hace mucho tiempo. Algunas continúan esperando el reconocimiento de alguien que jamás llegará. Y mientras esperan, los días siguen avanzando. El calendario no se detiene. La vida tampoco. Quizá la pregunta más importante no sea qué te ocurrió en el pasado. Tampoco quién te decepcionó, quién te juzgó o quién no supo valorar lo que eres. La verdadera pregunta es otra. ¿Cuánto tiempo más estás dispuesto a entregarles el control de tu presente? Porque cada minuto que pasas atrapado en aquello que no puedes modificar es un minuto que deja de invertirse en la persona que todavía puedes llegar a ser. Nadie puede recuperar ese tiempo por ti. Nadie puede pensar tus pensamientos, elegir tus prioridades o decidir qué lugar ocuparán ciertas personas y ciertas experiencias dentro de tu mente. Ese trabajo siempre será profundamente personal. Tal vez no puedas evitar que aparezcan dificultades. Habrá pérdidas, cambios inesperados, críticas injustas y momentos en los que sentirás que todo avanza más lento de lo que esperabas. Eso forma parte de la experiencia humana. Pero si puedes decidir si cada uno de esos acontecimientos se convertirá en un maestro o en una prisión. Esa diferencia no depende de la suerte. Depende de la manera en que eliges responder cuando la vida pone a prueba tu carácter. Dentro de algunos años mirarás hacia atrás y descubrirás que tu historia nunca cambió por un solo acontecimiento espectacular. Cambió por cientos de decisiones aparentemente pequeñas. El día que elegiste guardar silencio en lugar de discutir. El momento en que dejaste de perseguir la aprobación de quienes nunca estuvieron de tu lado. La ocasión en que decidiste invertir una hora en aprender algo nuevo en vez de desperdiciarla alimentando una preocupación. Las grandes transformaciones casi nunca hacen ruido cuando empiezan. Se parecen más a una semilla creciendo bajo la tierra que a un relámpago iluminando el cielo. Durante mucho tiempo parece que nada sucede, hasta que un día los resultados son imposibles de ignorar. Y quizá esa sea la lección más valiosa de todas. La fortaleza no es un talento reservado para unos cuantos. No es un regalo con el que algunas personas nacen y otras no. Es una práctica. Es la consecuencia de miles de elecciones invisibles que nadie aplaude. Es la capacidad de mantener la dirección incluso cuando las emociones intentan desviarte del camino. Cada vez que eliges la claridad por encima del impulso, estás entrenando tu mente. Cada vez que decides construir en lugar de reaccionar, te conviertes en una versión más sólida de ti mismo. Cada vez que recuperas tu atención, recuperas una parte de tu vida. Así que, cuando termine este vídeo, no busques una motivación pasajera. Busca una decisión. Porque la motivación desaparece con el tiempo, pero una decisión repetida termina convirtiéndose en identidad. Y las identidades construyen destinos. Si este mensaje despertó algo en ti, quiero proponerte un ejercicio diferente. No escribas una frase para mí. Escríbela para tu yo del futuro. Déjala en los comentarios como un compromiso público contigo mismo. Completa esta idea con tus propias palabras. A partir de hoy, dejaré de entregar mi energía a... Puede ser el miedo, el pasado, la aprobación de los demás, la comparación, el resentimiento o cualquier carga que ya no quieras seguir llevando. Dentro de unos meses podrás volver a leer ese comentario y recordar el día en que decidiste empezar a pensar de una manera distinta. Y si disfrutas este tipo de contenido, considera acompañarme en los próximos vídeos. Aquí no buscamos respuestas rápidas ni frases vacías. Exploramos las ideas que cambian la forma en que entendemos la mente, el carácter y la vida. Porque cuando aprendes a dirigir tu atención con intención, descubres algo extraordinario. El mundo puede seguir siendo el mismo, pero tú ya no eres la misma persona que lo observa. Y cuando cambia el observador, cambia la experiencia de todo lo que vive. Antes de irte, quiero proponerte algo. No permitas que este vídeo sea solo otro contenido que consumiste y olvidaste unos minutos después. Haz que marque un antes y un después. Escribe en los comentarios una sola palabra que represente aquello que decides recuperar a partir de hoy. Calma, disciplina, claridad, valor, enfoque, libertad,
o cualquier otra que tenga un significado especial para ti. Esa palabra será un recordatorio público del compromiso que acabas de hacer contigo mismo. Y si disfrutas este tipo de reflexiones profundas sobre la mente, la psicología, la filosofía y el desarrollo del carácter, suscríbete y activa las notificaciones. Cada semana exploraremos ideas capaces de transformar la forma en que piensas, tomas decisiones y construyes tu vida. Recuerda esto antes de cerrar el vídeo: las personas extraordinarias no nacen con un mundo más sencillo. Aprenden a desarrollar una mente más fuerte. Y esa transformación no comienza mañana, ni cuando tengas más tiempo, ni cuando las circunstancias sean perfectas. Comienza en el instante en que decides recuperar el control de aquello que siempre te perteneció: tu atención, tus pensamientos y tu forma de responder ante la vida. Nos vemos en el próximo vídeo.